En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Hola Jesús, buenos días, bienvenidos, saludos a los Estados Unidos. ¿Cómo estás? Carmen, muy buenos días. ¿Se acabó el corrido o se acabó un corrido a nivel judicial, el del Mayo Zambada? ¿Tú qué piensas, Carmen? Se acabó el de este individuo como persona, pero desde luego que sí, el corrido más que potente, porque estamos hablando de un cártel que existe, un cártel que sigue vigente, un cártel que sigue operando desde México y que tiene presencia en quién sabe cuántos lugares del mundo. Así que, pues si de corridos hablamos, este continúa. Y yo creo que no se ha terminado el corrido de Ismael el Mayo Zambada. Y el de él Se tampoco. se van a escribir las coplas más importantes y difíciles que amenazan al sistema gubernamental mexicano, militar, político y policial, mi querida Carmen, porque aun cuando el juez Brian Cogan en esta audiencia que duró casi 40 minutos sentenció, como ya sabíamos, esto no es nuevo, al Mayo Zambada a cadena perpetua y lo multó con $15,000 millones. ¿Me permites que pongamos lo que me respondió el fiscal del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, Joseph Nochela, en la conferencia de prensa después de la sentencia, para que le demos el contexto a quienes nos ven y nos escuchan del por qué estoy diciendo esto? Adelante. Señor Cole, si no le importa, sé que le dirigió la pregunta al señor Cole. Lamentablemente, no podemos revelar información sobre investigaciones en curso, ni siquiera sobre su existencia. No podemos hacer más comentarios. Hacer más comentarios, Carmen, y aun cuando la pregunta se la hice al administrador federal de la DEA, a Terry Cole, lo que cuestioné es que si se estaban rindiendo o dando por vencidos de sacarle información al Mayo Zambada, que era prácticamente una mina de oro en términos de información sobre la narcocorrupción por más de 4 décadas en México. Y ahí está la respuesta. Una investigación en curso, Carmen. No está cerrado el capítulo judicial de Ismael el Mayo Zambada en los Estados Unidos. ¿Qué te parece? Pues muy sugerente lo que dices. ¿Qué tipo de...? No, lo dijo el fiscal. Sí, pues. Una investigación en curso. Una investigación en curso. ¿Y qué puede derivar de esto? Bueno, hemos aquí hablado si hay un maxi proceso algún día de estos en nuestras vidas, si hay un proceso que involucre acusaciones, sí, develación de nombres, sí, en la nómina de pagos del cártel de Sinaloa, de políticos, expolíticos, gobernadores, exgobernadores, secretarios de Estado como el narcotraficante Genaro García Luna, amigo, asesor y confidente de Felipe Calderón, tal vez hasta un expresidente medio briago, otros en su juicio, en fin. No sabemos, es una mina de oro el Mayo Zambada y se suponía que el día de ayer se cerraba el capítulo. El mismo abogado y el juez Cogan durante la audiencia pues recordaron que enviaron cartas de recomendación al juez Cogan, quien dijo que el Mayo no iba a dar información ni cooperación, eso en el papel judicial en la corte, para que el juez precisamente no sospechara nada, aunque lo sabe, forma parte del sistema judicial. Pero bueno, creo que lo que dice Nochela es clarísimo, es una investigación en curso. Si lo sentencian a cadena perpetua y lo multan con $15,000 millones, pues se cierran los casos. Eso es el sistema judicial de Estados Unidos. No nos vamos a enterar, a lo mejor, mientras estemos vivos, Carmen, qué información, qué tipo y sobre qué el Mayo Zambada le estará dando a los fiscales federales de Estados Unidos. Obviamente, con toda la intención del mundo hice la pregunta, sabía que nos iban a decir, no nos iban a decir claramente, lo vamos a seguir interrogando, pero creo que Nochela, en términos jurídicos, lo deja claro. No es una investigación cerrada, está en curso, no damos información al respecto y eso pues ya lo sabíamos, era simplemente corroborar. Ahora, la audiencia, Carmen, en realidad también fue una demostración de que las agencias federales de Estados Unidos, cuando se trata de capos,
pretenden demostrar que son el brazo fuerte de la justicia. Entramos unos 30 reporteros a la sala del juez Brian Cogan en el 10º piso de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, y a la derecha y al frente de nosotros, en las bancas que parecen de iglesia de madera, donde cuando entras, desde que entras, como lo narré en el juicio del Chapo Guzmán, pues la justicia te hace sentir la dureza de lo que se supone son, porque te sientas un rato y te quieres levantar. Están demasiado duras esas bancas, Carmen. Pero en fin, había demasiados funcionarios del Departamento de Justicia, del Departamento de Seguridad Interior, agentes de la DEA, agentes del FBI, de investigaciones especiales, en fin, muchas personalidades de las fiscalías de varios estados y en la capital de los Estados Unidos. Estaban los fiscales, obviamente, de Nueva York, de la Florida, de Texas y del Distrito de Columbia, en donde el encauzamiento tenía ramificaciones. Pero bueno, todos queríamos ver por última vez al capo de capos del cártel de Sinaloa, por lo menos los que estamos ahí presentes. Salió vestido con el uniforme de reo color caqui, una camisola de manga larga color naranja, que era el atuendo que ha utilizado en otras audiencias de este proceso que no fue un juicio. Y bueno, llamó la atención verlo ya más agobiado por la edad, más viejo, Carmen. Lo sacaron, a diferencia de otras audiencias, nada más dos alguaciles federales que le quitaron las esposas y los grilletes antes de que entrara a la sala del juez Cogan. Entró con un paso muy cansino, renqueando de la pierna derecha. Dijo buenas tardes en español, todavía no era ni mediodía, y al intentar sentarse se apoyó de la mesa y dijo, ¡ay, cabrón! Eso fue lo que declaró. Suponemos que le dolió una rodilla, algo, porque fue una expresión de dolor, no de sorpresa, sino que, ¡ay, cabrón! Así como cuando te duele algo al sentarte. Y bueno, pues ya hablaste de la carta en donde él dice, admite nuevamente, pide una disculpa, hace un llamado a que pare la violencia en México y otros lugares. Finalmente se da cuenta de lo que provoca el narcotráfico. Digo, ya sabemos que todo eso forma parte del circo de los procesos judiciales en los Estados Unidos. Pero creo que también hay otra cosa importante que a mí me pareció diferente a otras audiencias, que al hablar del tema de salud y de la edad del Mayo Zambada, 76 años, el juez Cogan, cuando les preguntó a los fiscales sobre la petición que hizo Frank Pérez, su abogado, de que lo llevaran o lo encerraran en una prisión federal donde tuviera un sistema médico adecuado para las necesidades del estado de salud y físico que requiere el Mayo, hizo un señalamiento que no se había mencionado, que ya tiene un desequilibrio cognitivo, el Mayo. Lo diríamos en las calles de México, se le enreda la cinta o se le borra la cinta ya del cassette. El juez dijo que tiene desequilibrios cognitivos, Carmen, y bueno, los fiscales encabezados por Francisco Navarro, no pusieron resistencia al respecto. Dijo el juez que eso se hará cargo el Buró Federal de Prisiones, que son los que se encargan del resguardo de todos los reos a nivel federal en los Estados Unidos. Y bueno, fue una audiencia en ese sentido nada sorpresivo en la sesión, era simplemente formalizar lo que ya sabíamos. El juez aceptó la propuesta de los fiscales de que fuera la multa de $15,000 millones y no de 12,600 como él propuso en agosto, en agosto del año pasado, cuando el Mayo se declaró culpable. Lo sacaron de la misma manera, Carmen, despacio, resguardándolo los dos alguaciles federales, y al cerrarse la puerta del lado derecho del juez de la sala 10A de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York,
se acabó el corrido judicial de Ismael El Mayo Zambada y ahora viene otro encriptado, Carmen, que se me hace que es el más interesante y el que quisiéramos conocer y del cual no creo que lleguemos a poder leer públicamente alguna de las coplas de ese nuevo narcocorrido, porque aún persiste el misterio sobre cómo llegó el Mayo Zambada a los Estados Unidos ese 25 de julio de 2024. Creo que también el fiscal Nochel en la conferencia de prensa dejó en claro lo que está ocurriendo al respecto y que nunca vamos a saber la verdad. Me parece que desmintió las versiones aquellas de que el FBI lo haya detenido en Estados Unidos porque señaló esto en referencia al caso y dijo que pues Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo, lo secuestró, que lo llevó básicamente a los Estados Unidos. Ya sabemos que a ese aeropuerto municipal de Santa Teresa, Nuevo México, y dijo, pensó el hijo del Chapo que el secuestro lo iba a utilizar una especie como moneda de negociación para su sentencia. Y acotó, no condonamos el secuestro. Tal cual, eso fue lo que dijo el fiscal de Nueva York. La frase que recuperamos aquí, le mandamos un saludo a Marcos Martínez Chacón, que nos alertó también de esta declaración específica. Nochela dijo, dejo perfectamente claro que no se condona el secuestro y que Guzmán López no recibiría ningún crédito por nada de lo que hizo en este sentido. O sea que sí, les entregó al Mayo creyendo que con eso le iban a beneficiar sin haberlo acordado antes. ¿Qué clase de personaje es este? Tú te llevas a Mayo Zambada, te lo llevas y lo entregas al capo de capos, suponiendo que eso te va a beneficiar, pero como no, si esto es así, no hiciste ninguna negociación para ello, entonces simple y llanamente, gracias y no va a pasar nada contigo, no habrá un beneficio por haber traído al Mayo Zambada. Imagínate qué locura es esto. Por eso te decía, Carmen, que el misterio no se va a resolver. No hay juicio, no vamos a saber. Y ahora otra cosa, no creo que si ocurrió así, haya sido así de decisión del hijo del Mayo. Lo llevo a ver si pega mi chicle. Acuérdate que ya estaba bajo la custodia de Estados Unidos Ovidio, su hermano, en los Estados Unidos. Y además otra cosa, en octubre van a sentenciar a Joaquín Guzmán López. Y ya sabemos, está negociando en Chicago, en la Corte Federal del Distrito Oeste, en Illinois, un acuerdo de cooperación. A lo mejor le dicen, ok, lo del secuestro, no, pero lo otro sale. Ya veremos. Joaquín y Ovidio van a quedar en libertad, igual que el príncipe del cártel de Sinaloa, Jesús Vicente Zambada Niebla, Carmen. Ahora, lo que sí te puedo decir, porque creo que algunos detalles en las crónicas de lo que se vive, es que pues estaba bastante contento el gobierno de los Estados Unidos con la sentencia. Imagínate, tienen ahora en su poder y a su disposición a un diamante en bruto que pueden pulir. A la salida de la audiencia esperé caminar junto a dos importantes personajes del Departamento de Justicia, Andrea Goldberg, quien es una fiscal muy conocida en la lucha contra el narcotráfico, creo más que los agentes de la DEA. Es más, alucina a los agentes de la DEA ella, en lo personal. Fue la fiscal que elaboró los encauzamientos contra los capos más importantes del narcotráfico de México, incluido el Mayo, el Chapo, todos los que te puedes imaginar. Todos. Ella es de Florida y lo que me dijo, estamos contentos, pero ya veremos. Lo mismo me dijo Francisco Navarro, el fiscal a cargo de este caso de Nueva York específico del Mayo. Me dijo en español, felices, pero tenemos que seguir trabajando. Entonces te digo que es algo complicado. Ahora Cole, con esa cara que tiene siempre de enojado, cuando le hice la pregunta, en el video se ve cuando le digo, es una mina de oro, y empieza a menear la cabeza diciendo sí, pero no quiso responder.
un colega de la prensa le pidió que explicara a qué se refería cuando hizo la comparación del gobierno de México con los cárteles, y haz de cuenta que no escuchó la pregunta, no respondió. Sabemos cuál es la posición de Cole, es un acólito, aunque fue agente federal en la DEA, es un acólito de Trump, fue el único funcionario de esa conferencia que duró creo que un poco más de media hora, que le dio las gracias al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que en este caso nada tuvo que ver con el caso del Mayo. Si creemos el asunto del secuestro, pues deberían darle gracias a Joaquín Guzmán López y no al presidente de los Estados Unidos. Además, irónicamente, pues deberían de dar gracias también al Mayo, ¿no? Que dijo, les ahorré una lana al declararme culpable y que no haya juicio. Además, les ahorré también dinero al tener que transportar a posibles testigos y mantener en secreto la identidad de quienes colaboran con ustedes y quienes están hablando para que formulen estos encauzamientos en contra de políticos, militares, policías, funcionarios del gobierno y otros criminales en México, Carmen. Ni más ni menos, pues ahí está este panorama y quedan las voces como las del director de la DEA, como has dicho, con este mensaje a los cárteles, pero también a los funcionarios gubernamentales corruptos de que importar ilegalmente drogas a los Estados Unidos, por más poderosos que sean, no dejarán de ser perseguidos. El mensaje a los funcionarios corruptos, por más poderosos que sean, pues ahí queda también como parte del registro. Sí, digo, lo tenían que decir, es el jefe de la DEA, es el administrador de la DEA. Pero a mí me parece más fuerte lo que dijo en Orlando. Comparó al gobierno federal con los cárteles. Terrible, sí, tremendo. No lo mismo. Dijo que eran una cosa y la misma, ¿no? Una cosa y la misma, dijo. Decir, la DEA va por ustedes, de los criminales y de los corruptos por narcotráfico, pues es la lógica. Recuerda que ya la estrategia en México, por lo menos en México de la DEA, ya no es detener el tráfico de drogas, sino perseguir a corruptos por el narcotráfico. En fin, es un tema complicado que ya en el gobierno de Trump, por ejemplo, le quieren dar otro perfil. No se habla del tema del narcotráfico en Estados Unidos, el lavado de dinero, el tráfico de armas a nuestro país. Un fiscal, el fiscal de Texas, el fiscal federal, que conoce más, me parece, de lo que ocurre en la frontera de los que hablaron ayer, lo mencionó. Dijo, por la ciudad de El Paso, que colinda con Ciudad Juárez, el principal corredor del narcotráfico, fluye el dinero de norte a sur y las armas, pero no entraron en más detalle. No entraron en más detalle y estaba claro que hacer cualquier pregunta en ese sentido era perder tu tiempo porque no te iban a responder. Entonces, creo que el que haya tomado el micrófono o parándose frente al podio Cole para hacer ese señalamiento forma parte de la estrategia y retórica del gobierno de los Estados Unidos, porque en medio de todas esas críticas y, si tú quieres, diferencias en el discurso, uno de los fiscales también dijo, tenemos muchos trabajos pendientes, seguir trabajando con los 90 criminales que tenemos aquí, en una alusión indirecta a los 92 criminales que el gobierno de nuestro país expulsó y extraditó a los Estados Unidos. Así es que esa es la realidad, las verdades a medias, la hipocresía, un sistema judicial de Estados Unidos que ya no castiga, Carmen, beneficia y, en fin, el cantar de los cantares sigue vigente en Estados Unidos. Sigue vigente. Jesús Esquivel, bueno, pues cierro contigo. ¿Qué tan cerca estuviste del Mayo Zambada en esa audiencia? En tu dura banca. 10 metros. ¿Cuánto? 10 metros. 12 metros. 10, 12 metros. Uh-huh. Digo, como todos los que estamos ahí, esa es más o menos la distancia. Se suponía que nos iban a sentar en los lugares del jurado, que son 18 asientos, que le quedaban exactamente frente a él. Y ahí nos tienes a
nosotros, los reporteros mexicanos que no formamos parte de la fuente del sistema judicial, formados desde la madrugada fuera de la corte, y no sirvió de nada la lista que hicimos, porque se nos olvidó que, como es un caso importante, iban a llegar los de la fuente judicial, los que cubren todo el tiempo la corte, y a ellos les dieron los lugares del jurado. Pues en el jurado no hubo juicio. Incluso, fíjate, son detalles que uno se fija estando dentro. Hay minutos esperando que salga el juez y que saquen al acusado, que pues nada más nos ponemos a cotorrear o a hablar entre nosotros. Se sentó una agente de la DEA muy conocida en México en ese lugar, porque no llegaban todavía los reporteros de la corte, en un lugar del jurado, acompañada de otro agente. Los que cubren la fuente judicial no necesitan pasar todos los problemas rigurosos de nosotros. Pueden llegar un minuto antes o hasta después de que inicie la audiencia, y ellos tienen su lugar asegurado. Y quitaron a la gente de la DEA, a los dos agentes de la DEA, para darle lugar a los reporteros, como debe de ser, que cubren la fuente todo el día, todos los días en Estados Unidos. Y mientras tanto, pues nosotros haciendo pues bromas, ¿no? En ese sentido, respecto a lo que estaba ocurriendo, observando a Cole. Algunos decían, parece una momia, no se mueve, no sonríe. Otros pues se ven felices. A ver, contemos cuántos agentes de la DEA hay aquí en la audiencia. En fin, ese tipo de cosas, esos minutos que transcurren. Pero pues estaba yo como a 12, 13 metros de distancia o 10 metros. Soy muy malo para esos cálculos, pero no muy lejos de él. Por eso lo estuvimos observando, y te digo que escuchamos claramente. No lo dijo al micrófono. Cuando entra, se dirige a Frank Pérez y a los fiscales y les dice buenas tardes. Un par de minutos después, cuando se acerca a la silla y al querer sentar dice, ¡ay, cabrón! Le dolió al Mayo. Le dolió al Mayo. Pues Jesús Esquivel, me gustaría cerrar, te propongo, bueno, dame oportunidad, si no te importa, de hacer una pausa y regreso contigo. Me gustaría cerrar esta charla, esta información, este análisis, este compartir lo que fue la experiencia directa de ver en vivo y en directo, de ver en esta fila que te tocó ocupar la sentencia al Mayo Zambada. Me gustaría tu propia revisión, reflexión de lo que significa para un periodista como tú, que has trabajado durante muchísimos años, que has escrito libros, que has investigado, que has promovido pues el conocimiento periodístico de lo que significa no solo este cártel, pero el cártel de Sinaloa y todo lo que involucra. Dame un segundo. ¿Qué representa para un periodista como tú de investigación una fecha como la de ayer, una sentencia como esta? Dame un segundo y vuelvo contigo. Claro que sí. Lo mejor de Aristegui Noticias. Periodista de investigación, que has colaborado con la revista Proceso, que has estado en este espacio, que has escrito libros muy importantes, libros referenciales, desde el juicio, la crónica de la caída del Chapo, los narcos gringos, los cárteles gringos. En fin, me voy a quedar corta revisando tu trabajo editorial y profesional y periodístico. Jesús, déjame detener aquí en la pregunta que te hice. ¿Qué significa para alguien que ha estudiado, investigado, publicado, revelado asuntos tan importantes como tú, la sentencia de ayer al Mayo Zambada? Como mexicano, te diría que me quedo con las ganas de saber quiénes y qué instituciones apoyaron el crecimiento del cártel de Sinaloa. Sobre todo porque como mexicano duele. La muerte, desaparición de miles y miles de personas. Porque el ir a reportar a la frontera, a la montaña, a Sinaloa, a Sonora, a Tamaulipas,
Zacatecas, en los momentos más álgidos de la narcoviolencia en México, y darte cuenta cómo la sensibilidad humana de las comunidades se pierde, es muy doloroso, pero muy doloroso. Lo he dicho en tu programa y lo voy a repetir. La escena que viví en Ciudad Juárez con un fotógrafo que ya falleció, que nos avisan que hay 2 cabezas tiradas un día que andaba en Juárez, en un lugar ahí, una del barrio, que llegamos y vimos las cabezas y que unos niños estaban jugando fútbol sin inmutarse. Carmen, creo que es una señal clarísima del daño que le ha hecho al mundo y especialmente a México el narcotráfico. Y justamente era cuando se trataba de la llegada del cártel de Sinaloa a pelearle la plaza al cártel de Juárez. Ahora, el escuchar al capo de capos del cártel de Sinaloa, al que me parece haber sido el narcotraficante más inteligente, un gran estratega, un gran negociador en el ámbito criminal, porque nunca le echaron guante, pedir una disculpa, decir le hice daño, no vengo a pedir compasión, a su edad, que dice 76 años y estoy dispuesto, cuando sabe perfectamente que eso no va a ser así, me parece que es una bofetada a la sociedad mexicana y al mundo entero que le ha hecho daño. Porque si escuchas la cantidad que le ponen de multa, 15,000 millones de dólares, uno se pone a pensar cuánta riqueza tuvieron estos hombres, que deberían estar en prisión o en otro lado, Carmen. Y sobre todo un sistema judicial de Estados Unidos que, como lo dijo ayer Cole, nadie se escapa al brazo largo de la justicia de Estados Unidos, haciendo una apología de esa canción que cantaba Kenny Rogers, y que sabes que tampoco es cierto, pues es una burla, pero uno como reportero, pues tienes que estar ahí, porque pues cronicar esto, por ejemplo, que estoy seguro que los medios de comunicación de Estados Unidos, pocos que asistieron a la audiencia, ni cuenta se dieron cuando, por ejemplo, el Mayo dijo, ¡ay, cabrón! Que pues para nosotros puede ser chistoso, pero es significativo del deterioro humano con el paso del tiempo. Y que aunque haya sido el hombre más poderoso del mundo, no le puedes ganar al paso de los años. Y para mí, periodísticamente, significa el no haber cumplido mi labor correctamente, Carmen. Porque reportamos lo poco que nos enteramos, lo poco que podemos corroborar. Pero en realidad hay muchas cosas que nunca vamos a poder descubrir. O que después, ya pasado el tiempo, te llegan a contar algunas cosas que ni siquiera se atreven quienes te lo cuentan a dar el nombre y apellido, porque dicen, tengo temor a las repercusiones. Y el de uno va, con el riesgo de ¿qué? De que te digan mentiroso, te lo inventaste, eso no es cierto, hasta que el tiempo te da la razón. Y no me quiero poner de víctima, creo que le ocurre a muchos en el periodismo de investigación. ¿Te acuerdas cuando escribí en Proceso que al Chapo lo agarró la CIA, la DEA, sí, y los Marshalls y no la Marina Mexicana? Pues me tildaron de todo. Mis colegas periodistas, Osorio Chong se fue contra mí, en fin. Y así me ha pasado con otros casos. Y es cuando dices, caray, ojalá pudiera hacerle un mejor servicio a mi país como informador. Pero muchas veces no podemos. Eso es lo que significa para mí esto. Te diré que de esta audiencia, pues yo lo que quería ver como reportero era justamente cómo se iba a comportar en esos minutos Ismael El Mayo Zambada García, alguien que ejerció tanto poder criminal, cuya palabra determinó la vida o la muerte de muchísimas personas, a quien, si recordarás, le dijo a don Julio Scherer que el narcotráfico simplemente iba a seguir y básicamente que él no hacía otra cosa más que lo que otros iban a hacer. Y ayer
le pide a los jóvenes que no lo hagan. En fin, ese tipo de hipocresías que ocurren en ese sentido, Carmen, creo que son importantes. Que el día de ayer me dijeran 2 funcionarios gringos importantes: vamos a hablar contigo el próximo año ya que nos hayamos retirado de aquí, te contaremos cosas. Pues aunque me dejan con la ansiedad, entiendo que cuando lo hagan ocurrirá como me ha pasado en otras ocasiones. No me puedes citar, pero te voy a decir que esto pasó. Y eso es lo que me parece que uno trata de contribuir con ese tipo de cosas, Carmen. Por eso empecé no porque yo haya hecho la pregunta, sino porque muchos medios de comunicación se fueron con la idea de que se acabó el corrido definitivamente. Nochela lo dice, que es una investigación en curso. Y eso se aprende, pues, haciendo talacha, Carmen, aunque te digan mentiroso, que no es cierto, que inventaste, que esa frase no te la dio nadie. El tiempo al periodismo de investigación le da la razón. Yo la semana pasada te dije, vamos a escuchar las últimas coplas del corrido del Mayo. Judicialmente, sí, nunca más lo volveremos a ver posiblemente. Pero ahora viene otro corrido, el más peligroso para el sistema corrupto de México, para el gobierno, para los militares, los policías y políticos que han formado parte de esta cadena de dolor por décadas. Jesús Esquivel, te mando un fuerte abrazo. Gracias siempre por tu trabajo.